El correo me esperaba en la bandeja de entrada. Asunto: actualización contractual. El tono impersonal. Frío. Como si fuera una factura o un error administrativo. El cuerpo del mensaje, 5 líneas. Agradecimientos por mis años de valiosa colaboración. Una mención formal al artículo que supuestamente les daba derecho a despedirme tras mi ausencia. Y luego, el nudo. Su rol ya no es necesario en la estructura actual. No mencionaban que esa ausencia había sido por la muerte de mi padre, ni que había avisado con semanas de antelación, ni que había seguido todos los protocolos. Nada. Solo reestructuración. Cerré el portátil sin decir una palabra. ¿Te han echado?, preguntó Elena, mi mujer, al ver mi cara desde la cocina. Number me han eliminado, dije, como si nunca hubiera estado. El silencio fue grueso, como una pared. Detrás de ella, nuestras hijas reían viendo dibujos. Yo me sentía como una sombra dentro de mi propia casa. Al día siguiente no fui a la oficina, ni el siguiente. No tenía ya oficina. La empresa donde había liderado equipos, cerrado contratos millonarios, creado cultura, había decidido que ya no encajaba. Tomé el coche y conduje hasta el campo, al lugar donde habíamos enterrado a mi padre. Me senté frente a la lápida. No lloré, solo miré. Papá, susurré, creo que me acaban de matar también. Me quedé ahí horas, hasta que el sol se rindió. Una semana después, mientras recogía mis cosas de la oficina, una planta medio seca, una taza con mi nombre, carpetas que nadie quería, vi la expresión de los demás. Un respeto incómodo, miradas evitadas, ningún adiós verdadero. Solo uno se acercó. Tomás, mi antiguo adjunto. Esto no tiene sentido, Javier, murmuró. Nadie puede reemplazarte. Lo miré, esperé, pero no añadió nada más. Me fui en silencio. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma, recordando reuniones, celebraciones, decisiones. Todos esos años construyendo algo que, al final, ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Me hice una pregunta. ¿Cuándo empezó todo a perder sentido? Y fue entonces cuando empecé a pensar. Me despertaba tarde, aunque el cuerpo insistía en seguir la rutina. A las 7 abría los ojos y durante unos segundos me preguntaba si era sábado. Después recordaba, no, simplemente no tenía a dónde ir. Pasaba las mañanas revisando correos, por costumbre más que por esperanza. Nada, ni una disculpa, ni una explicación. Solo el silencio de quienes alguna vez me llamaron líder. Un jueves Tomás me escribió. ¿Café? Nos vimos en una terraza discreta, lejos de la oficina. Vestía informal, pero llevaba en los ojos el peso de quien aún trabaja para alguien en quien ha dejado de creer. El ambiente está raro, dijo sin rodeos. Desde que te fuiste, han cerrado 2 cuentas. Asentí. Sabía que algunos clientes estaban conmigo, más por la confianza que por las cifras. ¿Y el equipo? Tomás miró a su taza. Desorientados. Algunos están buscando salir. Otros fingen que nada pasó. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí todavía? No respondió, pero su silencio decía mucho. Otro día, salí a correr. Necesitaba pensar o dejar de hacerlo. Mientras atravesaba el parque vi a 3 antiguos colegas en una terraza, riendo. Se callaron al verme. Uno, Luis del área legal, alzó la mano en un gesto vago. No me acerqué. Me crucé de acera, pero algo en sus miradas quedó clavado. Esa mezcla de culpa y alivio, como si yo recordara algo que preferían olvidar. Empecé a leer informes, estudios de mercado, perfiles de empresas emergentes. No por necesidad, por algo más profundo, la necesidad de entender. Un documento me llamó la atención. Una startup de consultoría estratégica buscaba escalar. Su propuesta era ambiciosa pero humana. Cultura horizontal, liderazgo ético. Buscaban perfiles con experiencia real, no solo títulos. Les escribí. No como quien suplica, como quien propone. Unos días después me llamó la fundadora, Clara Espinosa. La conversación fue directa. He leído sobre ti, dijo. Te echaron por tomar un permiso legal. Eso para mí no es una mancha, es una señal. No supe qué decir. Me quedé en silencio. Necesito a alguien como tú, continuó. Pero con una condición. ¿Cuál?
Que vengas para construir, no para vengarte. Respiré hondo. Eso es exactamente lo que quiero. Esa noche le conté todo a Elena. ¿Y si falla? Preguntó ella. Entonces al menos fallaré haciendo lo que creo justo. Nos quedamos en silencio. Ella tomó mi mano. En sus ojos no había miedo, sino algo más firme. Fe. Un domingo fui al río, donde mi padre solía llevarme de niño. Me senté en la misma piedra. Saqué de la mochila un pequeño cactus que había estado en mi escritorio durante años. Estaba seco. Lo planté junto al agua. No sabía si viviría, pero merecía otra oportunidad. Como yo, volví a casa con una idea dando vueltas. No se trataba de volver al sistema, sino de construir otro, desde cero, con otros valores. Y tal vez, con las personas adecuadas. Clara me ofreció el cargo de director de desarrollo estratégico, un título grande para una empresa pequeña, pero eso no me importaba. Lo esencial era el espacio, libertad para formar equipo, proponer ideas, crear una cultura distinta. Acepté. Mi primer paso no fue llamar a nadie, fue observar. Quería saber si lo que Clara decía era real. Una semana entera estuve en silencio, asistiendo a reuniones, escuchando conversaciones de pasillo, compartiendo café sin hablar de trabajo. Vi cosas que en mi antigua empresa se habían perdido hacía años. Personas discutiendo sin miedo, riendo sin permiso, contradiciendo a los jefes sin represalias. Solo entonces escribí el primer mensaje. Lo envié a Tomás. Estoy trabajando en algo nuevo. No es grande, pero es limpio. Si alguna vez decides que quieres hacer las cosas de otra forma, házmelo saber. No respondió ese día, ni al siguiente, pero el mensaje había sido lanzado. Después escribí a Nuria, del área de talento humano. Ella me había dicho una vez, las personas no renuncian a los trabajos, renuncian a la humillación. Su respuesta fue instantánea. ¿Cuándo nos vemos? Nos citamos en una cafetería. Nuria llegó puntual con una carpeta. ¿Sabías que desde que te fuiste han aumentado las renuncias voluntarias en un 30%? Pero no me sorprende. Me mostró informes, datos, frustración acumulada. Dime una cosa, Javier. Me miró. ¿Tú quieres reconstruir o empezar de nuevo? Quiero demostrar que se puede hacer bien. Entonces cuenta conmigo. Una noche, mientras organizaba mis notas, recibí un correo inesperado. Asunto. No puedo más. Era de Silvia, una analista junior que apenas había trabajado conmigo unos meses. El cuerpo del mensaje era breve. Lo que me prometieron ya no existe. Si alguna vez formas algo diferente, piensa en mí. La escribí de vuelta. Te llamo mañana. En los días siguientes hablé con varios antiguos colegas. No ofrecía sueldos altos ni oficinas lujosas. Solo una idea. Trabajar sin miedo. Algunos dudaban. No puedo arriesgarme, Javier, me dijo uno. Tengo una hipoteca. Lo entendía. No insistí. No buscaba conversiones. Solo a los que ya no podían seguir fingiendo. También cometí errores. Un día llamé a Luis, el del área legal, que me había saludado en la calle semanas antes. Pensé que podría estar interesado. Mira, Javier, dijo con una risa amarga. Lo que te hicieron estuvo mal, sí, pero yo tengo carrera. No puedo dejarla por tus ideales. No son ideales, es estructura. Estructura no paga facturas. Colgó. No lo culpé. Pero esa conversación me enseñó algo. No todos buscan lo mismo. Y está bien. Una tarde, mientras tomaba café con Clara, le conté lo que estaba haciendo. Estás creando un éxodo, dijo. ¿Sabes que eso puede volverse en tu contra? Solo me irán siguiendo los que ya no pueden quedarse. Ella sonrió. Perfecto. Pero recuerda, esto no es una vendetta. Es un proyecto. Lo sé, por eso va a funcionar. Una semana después recibí el mensaje que lo cambió todo. Era de Tomás. Estoy listo, pero necesito una condición, que podamos traer al equipo de operaciones. Ellos también están rotos. Escribí una sola palabra. Venid. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. El primer día del nuevo equipo fue caótico. No por desorganización, sino por la mezcla de emociones. Tomás llegó con 3 antiguos compañeros. Nuria trajo 2 más. Silvia ya estaba integrada. Había energía, sí, pero también miedo.
el miedo de haber quemado los puentes. El lunes por la mañana improvisamos una reunión en el espacio común, sin sillas asignadas, sin jerarquías. Clara se sentó entre todos, como una más. Aquí nadie pide permiso para pensar, dijo. Hubo un silencio largo. Luego empezamos a hablar de lo que no funcionaba, de lo que queríamos cambiar, de cómo. Era el inicio de algo real, pero la reacción no tardó. Un miércoles recibí un mensaje sin remitente. Sabemos lo que estás haciendo. No durará. No respondí, pero sentí el viejo frío en la espalda. El estilo era inconfundible. Mi exempresa no iba a quedarse quieta. Al día siguiente, dos de nuestros clientes potenciales se retiraron sin explicación. Uno me confesó por teléfono. Nos dijeron que hay problemas legales pendientes contigo. ¿Quién? Lo sabes, colgó. La voz me temblaba, no de rabia, sino de frustración. Reuní al equipo. Van a intentar mancharnos, porque no saben construir, solo destruir. Nadie habló, pero los rostros lo decían todo. Miedo, sí, pero también decisión. Silvia se levantó. Que lo intenten. Yo ya no regreso allí nunca más. Esa frase rompió el hielo. Los demás asintieron. La semana siguiente fue dura. Perfiles falsos en redes sociales, comentarios anónimos en foros, rumores, incluso una auditoría sorpresa que, obviamente, no halló nada. Clara me llamó a su despacho. Tenemos que resistir sin perder el centro. ¿Y si no podemos? Entonces resistimos igual. Esto no se trata solo de negocio. Es un principio. Sus palabras me golpearon, porque eran las mismas que yo habría dicho. Antes, antes de perderme en cifras, jerarquías y silencios. Una tarde, mientras caminaba solo por la oficina, me crucé con el reflejo en una puerta de cristal. Me detuve. Vi a alguien que no reconocía del todo. Más delgado, ojeroso, pero más presente. Apoyé la frente en el vidrio. No estás aquí para vengarte, susurré. Era un recordatorio, para mí, porque empezaba a olvidar. Pero la gota final fue otra. Recibí un burofax. Me acusaban de apropiación intelectual de un modelo que yo mismo había creado en mi anterior puesto, firmado por la abogada de la empresa. Luis. Reí. No porque fuera gracioso, sino porque ya no podían disimular. Tomás me miró al entrar en la sala. ¿Qué hacemos? Nada. Lo ignoran todo menos una cosa. Nosotros no jugamos su juego. Rompí el papel en dos y lo lancé a la basura. Esa noche no fui a casa. Caminé por la ciudad sin rumbo. Terminé en el puente viejo, sobre el río. Debajo el agua corría lenta, oscura. Saqué el móvil. Vi fotos antiguas, mi antiguo despacho, las celebraciones, las falsas sonrisas. Sentí que algo se quebraba. No en el mundo, en mí. La imagen de mi padre vino de golpe. Su voz. La dignidad es silenciosa, pero pesa. Me senté en el suelo del puente y lloré. Por todo, por los años callando, por haber permitido que me desdibujaran, por haber sido cómplice, por omisión. Cuando volví a casa, Elena no preguntó nada, solo me abrazó. Y ese abrazo fue más fuerte que cualquier contrato, título o amenaza. Al día siguiente, desperté diferente. No más sombra. Era hora de redefinir todo. Desde dentro. Las cosas no mejoraron, pero tampoco empeoraron. Y eso ya era una forma de victoria. El equipo se estabilizó. Los rumores empezaron a perder fuerza. Algunos clientes volvieron a escribir, cautelosos pero curiosos. Un martes, en plena reunión de planificación, Silvia levantó la mano. Tengo algo que no sé si debemos usar. Abrió su portátil. Mostró capturas de pantalla de un grupo interno de la empresa que habíamos dejado. Conversaciones, instrucciones de sabotaje, nombres, fechas. Me las pasó una excompañera. Sigue allí, pero no por mucho tiempo. Tomás frunció el ceño. Esto es dinamita. Clara lo dijo antes que yo. Y no vamos a explotarla. El equipo murmuró. Esto no es una guerra, continuó ella. Es una transición. Y las transiciones no se ganan con escándalos, sino con constancia. La admiré en silencio. Clara no solo era ética, era estratégica. Pero algo sí podíamos hacer. Protegernos.
A partir de esa semana, blindamos todos los procesos, auditamos nuestros sistemas y, por recomendación de Nuria, ofrecimos acompañamiento psicológico voluntario. No es un lujo, dijo ella. Es una forma de cuidar lo que construimos. Una mañana me llamó un número desconocido. ¿Javier Martín? Sí, soy Andrés Velasco. Trabajo en la Inspección de Trabajo. Quiero hablar sobre una denuncia que hemos recibido sobre prácticas abusivas, pero no de su empresa, de la suya anterior. Me congelé. ¿Y por qué me llama a mí? Porque su nombre aparece repetido en varios testimonios, como contrapunto, como el que sí escuchaba. La llamada duró 20 minutos. Al colgar sentí que algo se reconfiguraba. No solo yo estaba reconstruyéndome, otros también empezaban a hablar. Días después apareció Pablo, uno de los antiguos socios minoritarios de la empresa que nos echó. Quiero entender qué hiciste, dijo sin saludar, porque están cayendo. Lo observé. Seguía oliendo a poder. No hice nada más que irme, respondí. No te hagas el santo. Medio equipo está contigo. Y algunos clientes también. Tal vez es porque aquí se les escucha. ¿Y si me uno a ti? Lo miré. Vi en sus ojos la desesperación disfrazada de ambición. Aquí no hay tronos, Pablo. Solo mesas redondas. Entonces no es para mí. Exacto. Se fue sin despedirse. Esa noche Clara me invitó a cenar en su casa. Hay algo que quiero proponerte, dijo entre platos vacíos. La Junta quiere ofrecerte la vicepresidencia. Formalmente, me quedé en silencio. No me hace falta título. No es por ti, es por los que te siguen. Necesitan saber que lo correcto también tiene peso. Asentí. Acepto, con una condición. Dime, que cada decisión estratégica pase por la mesa compartida. Sin veto, sin imposiciones. Sonrió. Por eso te lo ofrecemos. Al salir caminé solo bajo la lluvia, sin paraguas, sin prisa. Pensaba en algo que nunca había imaginado. Ya no estaba luchando contra un enemigo. Estaba edificando algo más grande que yo, algo que podría continuar sin mí. Y en eso, por fin, encontré sentido. No buscaba redención, ni venganza, ni justicia retroactiva. Solo quería un lugar donde el valor humano pesara más que el resultado trimestral. Y tal vez estaba empezando a existir. Organizamos una jornada abierta. La idea era sencilla: invitar a profesionales de distintas industrias para hablar sobre trabajo digno, liderazgo consciente y cultura empresarial ética. No era una feria, era una declaración. La sala se llenó. Viejos conocidos, curiosos, jóvenes buscando otra forma de empezar. Algunos ejecutivos de traje, otros en vaqueros, miradas desconfiadas al principio. Clara abrió con un discurso breve. No vinimos a enseñar, sino a compartir. Aquí no hablamos de talento como recurso. Hablamos de personas. Yo subí después. Había preparado algo, pero no lo usé. Me echaron por hacer duelo, y ese despido fue el mejor regalo, porque me obligó a preguntarme, ¿qué vale más, la eficiencia o la dignidad? Hubo silencio, y luego aplausos. No por mí, por lo que representábamos. Después del evento se acercó una mujer de unos 40. Llevaba uniforme de limpieza. ¿Usted es Javier? Sí. Mi hermana trabajó con usted. Se fue llorando. Pero después me dijo que fue lo mejor, porque la escucharon. No supe qué responder. Solo le di las gracias. Y entendí que el impacto no siempre se mide en hojas de cálculo. Una semana después, nos invitaron a dar una charla en una universidad de negocios. Clara no pudo asistir, así que fui con Nuria y Silvia. ¿Estás nervioso?, preguntó Silvia mientras subíamos al estrado. Number, pero estoy alerta. Los estudiantes hicieron preguntas directas, algunos con escepticismo. ¿Y cómo se mide el éxito si no es por crecimiento? ¿Cómo se motiva sin presión? Respondí con ejemplos reales, con resultados tangibles. Pero al final les dije, lo que más cambia no es el balance, es cómo se duerme uno por las noches. Poco a poco se unieron más personas, gente que había huido de estructuras tóxicas, que traía cicatrices pero también ganas. Cada incorporación era como una pequeña victoria, no contra nadie, sino a favor de algo. Creamos un manifiesto interno, escrito por todos, donde definimos nuestros valores, no como eslóganes,
como compromisos reales. Uno de ellos era claro: aquí nadie se queda callado por miedo. Una tarde Silvia entró con una carpeta. Tenemos acceso a un cliente que antes era imposible. Una multinacional. Nos contactaron ellos. ¿Sabían quiénes somos? Sí, y por eso nos eligieron. Leí el nombre, uno de los mayores exportadores del país. Quieren una propuesta para rediseñar toda su estructura operativa, añadió, pero con enfoque humano. Nos reunimos, hicimos el plan, no vendimos promesas, solo procesos claros, sin sacrificar a las personas. Lo firmaron en 3 días. Esa noche reuní al equipo. Pedí silencio. Esto ya no es una alternativa, es una referencia. Algunos sonrieron, otros tragaron saliva. Y ahora es cuando más tenemos que cuidar lo que somos, porque ya no estamos solos. Nos están mirando. Lo sabían y lo aceptaron. Cerré la reunión con una frase que se volvió ritual. Construimos no porque sea fácil, sino porque es necesario. Y por primera vez lo sentí de verdad. El día de la presentación final con la multinacional fue el más público que tuvimos. Auditorio lleno, cámaras, medios, directivos, y en una esquina, para mi sorpresa, alguien que no esperaba ver, Luis, el mismo que había firmado aquella amenaza legal meses atrás. Me miró fijo desde la tercera fila, sin expresión, sin moverse. Clara abrió la sesión, luego pasó la palabra a mí. Subí con el corazón firme. Lo que proponemos no es solo un modelo operativo, es un entorno donde las personas no piden permiso para ser humanas. Proyectamos datos, historias, resultados. Nuria intervino con un caso real, una trabajadora que, al ser escuchada, evitó una fuga de cliente clave. Silvia cerró con una frase que resonó. No somos mejores porque somos buenos, somos mejores porque dejamos de tener miedo. Al terminar hubo un silencio, y luego aplausos, largos, no de entusiasmo fácil, de reconocimiento. Un directivo se acercó. ¿Podemos hablar de replicar esto en otras filiales? Podemos hablar de hacerlo bien, respondí. Pero el momento más inesperado fue después. Luis se acercó. No me esperaba esto, dijo. ¿Qué exactamente? Que llegaras tan lejos, que construyeras algo real. No lo hice solo. Lo sé. Por eso duele más. Nos miramos. Él buscaba algo. Tal vez redención, tal vez revancha. La empresa está en venta, dijo de pronto. ¿Cuál empresa? La tuya, la antigua. Se están deshaciendo de activos. La marca ya no vale. No dije nada, no sentí nada. Solo una brisa suave al fondo de la sala. ¿Sabes qué me molesta? Añadió. Que nadie los enfrentó. Solo te fuiste. Y eso fue más fuerte. Nunca quise enfrentarlos. Solo dejar de parecerme a ellos. Luis bajó la mirada. Se dio la vuelta. No pidió nada más. Esa tarde caminamos con Clara hasta el río. Era su ritual para cerrar ciclos. ¿Crees que se terminó? Me preguntó. Creo que apenas empieza. Nos sentamos en el banco de piedra, donde años atrás me había quebrado. No hay épica aquí, dije. Solo trabajo. Y eso es lo más revolucionario. Al día siguiente llegaron correos de antiguos colegas, algunos pidiendo reunión, otros solo agradeciendo por haber abierto camino. Uno decía: pensé que eras ingenuo, ahora veo que eras valiente. No respondí. No era necesario. En la oficina colgamos una foto del equipo completo. No una oficial, una tomada en un almuerzo cualquiera. Todos riendo. Alguien con la boca llena, otro con una mancha de café. Real. Debajo pusimos una frase: esto también es éxito. La empresa que me echó se disolvió ese mismo mes. Nadie celebró. Solo lo registramos como un hecho más, como la caída de un edificio vacío. No por venganza, por justicia silenciosa. Un viernes, mientras salía de la oficina, vi algo en mi escritorio. Un pequeño cactus, vivo, con un papelito: segunda oportunidad. No había firma, pero no hacía falta. Volví al río una mañana sin agenda. El agua seguía fluyendo, indiferente. El cactus que había plantado seguía allí, más verde, más fuerte. Me senté frente a él. No pensé en nada, no planeé nada. Solo estuve.
Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de moverme. Él estaba allí, yo también,